El relato de Lucas, la aurora de la promesa. Por Lucas, el amado médico. Mi nombre es Lucas. No soy testigo ocular de todo lo que escribo, pero soy un hombre de orden y precisión. He investigado diligentemente cada fuente, hablado con aquellos que vieron y oyeron, y me he propuesto escribir un relato fidedigno y completo de los sucesos más extraordinarios que jamás hayan sacudido este mundo. No se trata de mitos ni de leyendas, es la historia de cómo la luz de Dios irrumpió en la oscuridad de nuestro tiempo. La gente a menudo me pregunta, ¿por qué empezar tan atrás, Lucas? ¿Por qué no ir directamente al pesebre? Les digo que, para entender el sol, primero hay que entender la primera chispa del amanecer. Y para esta historia, el amanecer comenzó con un anciano sacerdote llamado Zacarías, de la estirpe de Abías. Zacarías y su esposa, Elisabet, eran justos ante Dios, irreprochables en su piedad, pero cargaban con el peso de la vergüenza y la tristeza, no tenían hijos, y ya eran de edad avanzada. En la Judea del siglo I, esto era visto como una gran desgracia. Sin embargo, su fe nunca flaqueó. Un día, le tocó a Zacarías el sublime y único honor de su vida, entrar en el santuario del templo de Jerusalén para ofrecer el incienso. Las volutas de humo aromático ascendían, llevando consigo las oraciones de todo el pueblo que esperaba afuera. Pero dentro, el incienso no fue lo único que ascendió. De pronto, a la derecha del altar, apareció una figura que brillaba con una luz que no era de este mundo. Un ángel de Dios. El terror se apoderó de Zacarías, su corazón debió haberse detenido por un instante. La voz de la criatura resonó en el silencio del lugar santo. El ángel, cuyo nombre supe más tarde que era Gabriel, dijo: No temas, Zacarías. Tu oración ha sido escuchada. Tu esposa Elisabet te dará un hijo, y le pondrás por nombre Juan. El ángel no solo anunció un nacimiento, describió el destino de ese niño. Sería causa de gozo y alegría para muchos, sería grande a los ojos del Señor. Y aquí viene la parte crucial, que ata a Juan con la antigua profecía de Malaquías. Gabriel afirmó que Juan iría delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías, para reconciliar a los padres con los hijos y preparar un pueblo bien dispuesto para el Mesías. La incredulidad se apoderó de Zacarías, ese hombre justo e intachable. ¿Cómo sabré esto?, preguntó, pues yo soy anciano y mi esposa es de edad avanzada. La respuesta de Gabriel fue tajante y poderosa: Yo soy Gabriel, que estoy en la presencia de Dios, y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Pero por dudar de las palabras divinas, Gabriel le impuso un signo: quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto suceda, porque no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su debido tiempo. Afuera, el pueblo estaba perplejo por la larga tardanza de Zacarías. Cuando finalmente salió, no pudo hablar. Solo podía hacerle señas, y comprendieron que había visto una visión en el templo. Zacarías regresó a casa, mudo, con la mente dando vueltas y una promesa imposible grabada en su corazón. Poco después, Elisabet concibió, y se recluyó por 5 meses. 6 meses después de que Elisabet concibiera, la luz se movió hacia el norte, a la humilde Galilea, a un pueblo llamado Nazaret. Y de nuevo, el emisario de la promesa, el mismo ángel Gabriel, fue enviado por Dios. Su destino no era el templo, ni un sacerdote de prestigio, sino una joven virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Imaginen la escena: una muchacha en la quietud de su casa, y de pronto, la aparición gloriosa. El saludo del ángel fue tan desconcertante como su presencia. Alégrate, muy favorecida. El Señor está contigo. María se turbó profundamente por este saludo. Su mente, como la de cualquier joven prudente, debió cuestionar: ¿qué significa esto? Gabriel, sin esperar a que ella hablara, continuó con una revelación que detendría el aliento del universo. No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. He aquí, concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. El nombre no era casual, en hebreo significa «El Señor salva». Pero la magnitud de la profecía no terminaba ahí. El ángel prometió que este niño sería grande, sería llamado Hijo del Altísimo, y Dios le daría el trono de su padre David. Su reino, dijo Gabriel con absoluta certeza, no tendría fin. María,
con la valentía y la fe de una heroína, preguntó de la única manera lógica, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? La respuesta de Gabriel a María es el pivote de la historia, el punto donde lo natural se rinde a lo sobrenatural, donde el plan milenario de Dios culmina. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por eso, el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Esta es la explicación, directa y divina, de la encarnación. Es un milagro que supera toda la razón humana. Para confirmar la verdad de sus palabras, Gabriel añadió la prueba irrefutable, la situación de su parienta Elisabet. Mira, tu parienta Elisabet, en su vejez, también ha concebido un hijo, y este es ya el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. La respuesta de María es la cúspide de la fe y la humildad. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Con esta sumisión total, el ángel la dejó. María, con la vida de Dios creciendo ya en ella, sintió la necesidad imperiosa de compartir y verificar esta locura bendita. Emprendió un viaje largo y difícil desde Nazaret, en Galilea, hasta la región montañosa de Judea, al pueblo donde vivían Zacarías y Elisabet. Al entrar en la casa y saludar a su parienta, ocurrió un evento profético asombroso. En el instante en que Elisabet oyó el saludo de María, el relato dice que el niño que llevaba en su vientre, Juan, saltó de gozo. Elisabet fue llena del Espíritu Santo, y su voz se alzó con una gran exclamación. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? ¡Qué reconocimiento! Elisabet, sin necesidad de un anuncio externo, fue divinamente iluminada para reconocer a María no solo como su parienta, sino como la madre de su Señor. Juan, el profeta precursor, ya estaba cumpliendo su misión de señalar al Mesías, incluso antes de nacer. María respondió con el himno más profundo de alabanza y profecía que jamás se ha pronunciado, el Magnificat. Cantó, mi alma engrandece al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Fue un cántico que glorificaba a Dios por su misericordia, por exaltar a los humildes y por recordar la promesa hecha a Abraham y a su descendencia. María no solo era la madre de Jesús, era la heredera consciente de toda la historia de la salvación de Israel. María se quedó con Elisabet unos 3 meses. Durante este tiempo, Juan nació, y en ese momento, la mudez de Zacarías terminó. 8 días después del nacimiento de Juan, se reunieron para circuncidarlo, y querían llamarlo Zacarías, como su padre. Pero Elisabet intervino, no, sino que se llamará Juan. Protestaron, pues no había nadie en su familia con ese nombre. Hicieron señas a Zacarías, que todavía estaba mudo, para preguntarle cómo quería que se llamara. Zacarías pidió una tablilla y escribió, su nombre es Juan. En ese mismo instante, su boca se abrió y su lengua se soltó, e inmediatamente habló y bendijo a Dios. Imaginen el asombro y el santo temor de todos los presentes. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías profetizó en el segundo gran himno de este relato, el Benedictus. Profetizó sobre el niño Juan, que sería llamado profeta del Altísimo, y que iría delante del Señor para preparar sus caminos. Pero la mayor parte de su cántico fue para el Mesías, Jesús, a quien llamó cuerno de salvación, para darnos conocimiento de salvación a su pueblo por el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó la aurora de lo alto. Estos eventos no fueron silenciosos. Las noticias se esparcieron por toda la región montañosa de Judea, y la gente se preguntaba, ¿qué, pues, será este niño? La mano de Dios estaba claramente con Juan. Mientras tanto, María regresó a Nazaret para esperar el cumplimiento de su propia promesa. El escenario estaba preparado. La luz estaba a punto de brotar en Belén. El cumplimiento de la profecía requería un catalizador humano y secular. En este caso, fue un decreto imperial. Sucedió en aquellos días que un edicto fue publicado por el César Augusto, ordenando que se hiciera un censo de todo el imperio romano. Esto era un asunto de impuestos y control, una herramienta de opresión, pero en la providencia de Dios, se convirtió en la herramienta para cumplir la profecía de Miqueas, Miqueas capítulo 5 versículo 2. Todos debían ir a inscribirse a su ciudad de origen. José, el desposado de María,
era de la casa y linaje de David. Por lo tanto, tuvo que subir desde Nazaret, en Galilea, hasta Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, que significa casa del pan. Con él fue María, que estaba encinta y con su embarazo muy avanzado. El viaje no era una travesía fácil para una mujer en su estado. Eran días de camino, de Nazaret en el norte a Belén, justo al sur de Jerusalén. Piensen en la incomodidad, el cansancio, la incertidumbre, todo para satisfacer el mandato de un César que ni siquiera sabía que estaba sirviendo al Rey de Reyes. Llegaron a Belén, una aldea saturada de viajeros por el censo. Al llegar a Belén, la escena era de caos y superpoblación. José y María buscaron un lugar donde descansar y donde el niño pudiera nacer, pero el pueblo estaba a reventar. Y aconteció que, estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. La desesperación de José debió ser palpable. La Madre de Dios estaba a punto de dar a luz, y no había lugar para ellos en la posada o habitación de invitados. El único refugio que encontraron fue humilde, frío y crudo, un lugar de alojamiento para animales. Podría haber sido una cueva, o el establo adjunto a una casa. Era un lugar sin dignidad terrenal, sin el protocolo de la realeza. Y fue allí, en medio del olor a heno y bestias, que María dio a luz a su hijo primogénito. Un parto silencioso, humilde, pero que estremeció los cielos. Ella lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, el comedero de los animales. La luz de la esperanza del mundo, el Mesías prometido, el Hijo del Altísimo, yacía en un comedero para ovejas. En la humildad de ese momento reside la profunda verdad. No vino con lujos, sino con accesibilidad, no vino a ser servido, sino a servir. El gran Dios se hizo pequeño. Pero, aunque el lugar de nacimiento fue secreto y pobre, el anuncio de su llegada fue la gloria misma. Mientras el niño dormía en Belén, a una corta distancia, en los campos, había pastores que vigilaban sus rebaños en la noche. Eran hombres sencillos, de baja posición social, a menudo considerados marginados. Pero Dios eligió a los humildes para ser los primeros testigos. De repente, la noche explotó en luz. Un ángel del Señor se les apareció, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. El mismo terror que sintió Zacarías, sintieron ahora los pastores. Pero el mensaje del ángel era de consuelo supremo. No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo el Señor. Y para que no hubiera error, les dio la señal para encontrar al soberano, hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Apenas terminó de hablar, una multitud del ejército celestial apareció de repente con el primer ángel. Era un coro glorioso. Todo el cielo se unió en una alabanza ensordecedora, cuyo eco debió haber viajado por las colinas de Judea. Cantaron: Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Tras este anuncio épico, la visión desapareció, dejando a los pastores en una noche que nunca olvidarían. Tan pronto como los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron el uno al otro con santa urgencia: vayamos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido, y que el Señor nos ha dado a conocer. Fueron deprisa y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre, exactamente como el ángel les había dicho. El signo de la humildad era el signo de la verdad. Después de verlo, contaron a todos lo que se les había dicho acerca de ese niño. La noticia de la visita celestial, del Salvador, del Cristo, corrió como la pólvora entre la gente, causando asombro en todos los que oían. Pero María, la madre, reaccionó de una manera profunda e instructiva. María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Ella, que era testigo de todos los milagros, sopesaba cada detalle, guardando el misterio de Dios en su interior. Finalmente, los pastores regresaron a sus campos, glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, tal como se les había dicho. 8 días después de nacer, el niño fue circuncidado y se le puso el nombre de Jesús, el nombre que el ángel había indicado antes de que fuera concebido en el vientre. Y así, la aurora de la promesa se había convertido en realidad. Un Mesías humilde, un censo imperial, un pesebre en Belén, y un coro celestial sobre los pastores,
Todos los hilos de la historia de la salvación se tejieron en una sola, magnífica y absolutamente fidedigna historia.